por las coimas, por el tema de la reforma del Poder Judicial y bueno, finalmente estaremos pendientes también a lo que se discuta en el Congreso de la República a raíz de los proyectos de ley enviados desde el Ejecutivo del presidente Vizcarra. Sobre toda esta maraña y por supuesto cómo se conecta con la política, con nuestra sociedad, estamos para conversar con el politólogo y analista Henry Rafael. Muchísimas gracias, Henry, por estar aquí una vez más. Buenos días. Vamos a comentar un poquito esto que ha sucedido, porque además hoy es un día importante. Entiendo yo, el ministro de Justicia debería ir al Congreso a exponer algunas de las propuestas que tiene el Ejecutivo para reformar nuestro sistema de justicia. ¿Cómo evalúas tú esto en medio de la crisis? Sí, yo creo que son dos temas que tienen, y voy a subrayar esa palabra, tienen que ir en paralelo, porque es cierto que en el lado jurídico y en el lado judicial necesitamos que, como bien lo ha hecho el presidente de la Corte Suprema, se tomen decisiones rápidas, inmediatas y que vean resultados tangibles, no comisiones investigadoras que duren 2 meses o reestructuración de 6 meses, no, esto estamos hablando de una reestructuración de 10 días que implique cambios urgentes, porque para que los televidentes y los lectores entiendan, el caso del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no determina temas netamente jurídicos, pero sí determina toda la gestión administrativa y procedimental, por decirlo así, del Poder Judicial, que es por donde se entiende han estado generándose los favores y las componendas. Por un lado eso, y por el otro, y tiene que ir en cuerdas paralelas, tenemos que no dejar de ver el tema de la reforma y los proyectos tanto para la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura como para el referéndum, ¿no? Que eventualmente tendría que ser convocado máximo, entiendo yo, al 12 de septiembre para que pueda llegar a realizarse en diciembre, porque si no se llega a convocar a 12 de septiembre, entonces no se está cumpliendo la ley que exige que todo referéndum tiene que ser convocado con 60 días de anticipación, con lo cual el tiempo es bastante corto y el trabajo que recién va a empezar a hacer la Comisión de Constitución, aparentemente podría ser insuficiente. Son discusiones que van, como bien decías, en paralelo, ¿no? Ahora, sobre lo que estábamos comentando más temprano, esto de declarar en emergencia el Consejo Ejecutivo por 10 días y no más bien retirar a los personajes, hacer foja cero, limpiar un poco esas instancias, ¿a qué corresponde? Porque no sé si pudiese interferir el hecho de que haya un supuesto blindaje o un blindaje de los propios miembros actuales del Poder Judicial. Entonces eso, digamos, interrumpe un poco el proceso de reforma, ¿no? Exacto, a ver, es difícil tratar de cambiar todos y no poder tener cómo reemplazarlos, porque dentro de la constitucionalidad que nos rige en el país, a los miembros de la Corte Suprema los decide, digamos, los nombra el Consejo Nacional de la Magistratura. Al no tener Consejo Nacional de la Magistratura, exactamente, porque está suspendido y está céfalo, entonces no tenemos la capacidad de exigirle al Poder Judicial que retire a todos los miembros, o por lo menos que reorganice la Corte Suprema, que es una pregunta que creo que vale la pena que Salergano también nos explique, es cómo poder tomar decisiones y convivir, por decirlo de una forma, con con jueces supremos que están implicados y que están siendo denunciados por los audios. Estamos hablando de Héctor Lama, estamos hablando de Duberry Rodríguez, del mismo juez San Martín, de Inostroza. Entonces, por lo menos 4 jueces supremos que están hoy tomando decisiones como estas, que son decisiones saludables, pero creo que queda la sensación de, bueno, estamos limpiando el costado cuando falta limpiar la cabeza en sí, ¿no? La casa propia de los jueces supremos. Ahora, ¿qué va a suceder también en otro sentido? Porque, hablando de quienes están investigados, el Congreso también tiene parte de esta investigación en sus manos. El caso del señor, por ejemplo, Inostroza, que bueno, ya está demorando. Es curioso, ¿no? Porque nosotros ayer decíamos, ya van 37 días, es hora de dar un informe. Y los congresistas que venían acá me decían, pero si estamos en plazo, estamos en plazo. Cuando nosotros hemos sacado ese titular, el día de hoy ya anunciaron que ya tienen informe. O sea, bien curioso, no están en plazo, se van a tomar su tiempo, pero falta un poquito de presión para que digan, no, ya hay informes, ahora se presentan. Y no solamente del señor Inostroza, se dice, ya están los informes del señor Chávarri, fiscal de la Nación, del señor Becerril, que es congresista, y del señor Duberly, juez supremo también. Sí. Entonces, eso es en paralelo otra investigación. Y en el caso de la Fiscalía todavía hay algunos elementos que todavía resultan más extraños, ¿no? Porque uno de los fiscales supremos, de quien más se ha ventilado audios, que ha salido pues audios de todos los niveles, desde favores, desde temas de carácter económico, etcétera, es de Tomás Gálvez. Este fiscal supremo, que este fin de semana justamente volvieron a salir más audios a raíz de la publicación de La República del fin de semana, y que hasta donde yo tengo entendido no está siendo investigado por nadie, ¿no? El tema de los favores, de las contrataciones de familiares de fiscales y jueces en
en otras instancias, ¿no? Yo leí incluso de que la misma esposa de este fiscal Tomás Gálvez trabajó en la OMPE, y hemos visto casos como familiares de Pablo Sánchez trabajando en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, realmente hijo del señor y el Chávarri, propio ¿no? hijo de Chávarri cuestionaba. Entonces, creo que a nivel de la Fiscalía está faltando también un ojo de investigación, porque nos estamos olvidando de que, mira, por el lado de los jueces supremos tenemos a todos los cuestionados o haciéndose al costado o siendo procesados. En el caso de la Fiscalía, ningún fiscal supremo siendo cuestionado. Eso es muy interesante porque ahora se está pidiendo incluso que Pedro Chávarri dé un paso al costado, y en la última encuesta tengo registro, el 94% de la gente cree que el fiscal de la Nación debe renunciar. Yo no había escuchado a tantas personas hablar del fiscal de la Nación, y ahora creo que todos se han enterado quién es y qué función tiene, porque el señor Chávarri está dando que hablar, y no por cosas buenas. Henry, te cuento, me dicen también que hemos preparado una pequeña claqueta donde, así como decíamos, ¿no? Hay 37 días que han pasado, 38 ya, desde que se vio el caso del señor César Inostroza Pariachi, pero son 13 los días que han pasado desde que el Congreso tuvo en sus manos los proyectos que el señor Martín Vizcarra fue a entregar a pie personalmente a la mesa directiva. 13 días tiene el Congreso en sus manos los proyectos de reforma para luchar contra la corrupción y aún no los aprueba. Y aquí en República, ojo, no queremos adelantar juicio, pero sí queremos avanzar y poner un reloj, poner plazos y estar pendiente y contar los días. Porque esta presión, creo yo, es positiva para que los congresistas apuren y, como bien decías tú, Henry, esto pueda llegar a septiembre, a más tardar, ya con algo planeado, discutido. Literalmente no puede pasar el 12 de septiembre. O sea, es más, debería estar antes del 12 de septiembre, porque el 12 de septiembre se tendría que convocar formalmente elecciones de referéndum. Si no, literalmente estás fuera del plazo de ley. Y hacerlo empatar con la segunda vuelta de las elecciones. O sea, claro, yo digo, tendría que suceder hasta el 12 de septiembre la convocatoria ya oficial para poder empatarlo con la segunda vuelta de las elecciones regionales. ¿Esos plazos quiénes los manejan? ¿La OMPE? Está justamente en la reglamentación de la OMPE. Bueno, interesante, porque además estos propios organismos que organizarían el referéndum también tienen serios cuestionamientos. Ahí hay que mirar. Sí, pero yo creo que por lo menos... Están organizando las elecciones, ¿no? Por lo menos en el caso de la OMPE está pasando por un proceso serio de reestructuración. Creo que varios, digamos, personalidades han visto que se está empezando a... Bueno, para empezar han cambiado a todas las gerencias. O sea, creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante para poder dar una imagen de confianza nuevamente, porque bueno, lo más peligroso es que se siga minando la institucionalidad cuando los problemas son de personas y las personas ya no están. Entonces la institución tiene que recuperar, porque si no, ¿en quién vamos a confiar en el referéndum? ¿No? Y entonces, si finalmente, imagínate la legitimidad de esas elecciones es importante. Exacto, si seguimos cuestionando a las instituciones como una institución tan importante y de tanta confiabilidad como la OMPE, y el referéndum nos dan resultados que la ciudadanía quiere, alguien políticamente que no le conviene al referéndum podría tratar de alegar que hay un tema institucional. Y yo creo que vale la pena ahora más bien recobrar por lo menos la confianza en que las instituciones tienen la capacidad de limpiarse a sí mismas y tienen la capacidad de organizar buenos procesos electorales. Y en ese camino creo que debemos caminar para volver a la confianza institucional. ¿Cómo evalúas tú también en medio de todo esto las elecciones? Porque me interesaba mucho, voy a hablar también más adelante, quisiera que conversemos sobre el caso del Congreso, pero ahora me ha interesado porque justo estamos con todos los problemas de Renzo Reyardo, que tiene que formalizar sus documentos ante el Jurado Electoral Especial para demostrar que tenía esta offshore que nunca declaró, ¿no es cierto?, en Panamá, me parece, en fin. Pero ¿cómo o qué garantías vemos para un proceso electoral cuyas campañas están empezando un poquito más tarde de lo normal, creo yo, no lo sé, y finalmente con todas esas instituciones cuestionadas, ¿no? ¿Cómo evalúas tú eso? Yo creo que a nivel institucional, insisto, creo que vale la pena hacer un esfuerzo por darle al país cierta tranquilidad respecto a las instituciones. Las instituciones están ahí y las personas pasan y se cambian. Creo que tanto en el jurado, pero principalmente en la OMPE, que está a cargo del proceso, hay muestras claras de este recambio y este esfuerzo por hacer unas elecciones transparentes y neutrales. En el caso de los candidatos, sí creo que la cosa está absolutamente abierta. O sea, normalmente decimos que estas elecciones son atípicas. Ya, bueno, estas son más que atípicas, porque estamos a 45 días y la ciudadanía no está calentada por ningún tema del proceso electoral. Yo creo que en la historia normalmente nos ha mostrado que el primer lugar siempre termina cuarto o quinto, salvo campañas majestuosas como la de AMLO en México o alguna otra que se me va la memoria, te demuestran que sostenerte en el primer lugar es algo positivo o es algo posible. Creo que nadie de los candidatos que están por abajo desearían estar en el puesto de Renzo Reyardo encabezando las encuestas, porque además por un margen tan magro, ¿no? O sea, 16%. Con un casi 4% de margen de error, ¿no? Entonces, literalmente estamos hablando de un empate técnico de
6 personas, desde Capuñay, Bengolea, Urresti, Cornejo, Lai, se me está escapando alguien. Los primeros está Reyardo, está el señor Urresti, y entiendo, está, perdón, Belmont, está el señor Urresti y está la señora Capuñay, que está subiendo, ¿no es cierto? Hasta 9%. ¿6 o 9%? Me estoy equivocando. 8% le he visto. 6%. 6%, bueno, están ahí, pero todo esto es muy volátil, ¿no? Es muy volátil. Esta denuncia contra Reyardo le puede costar también puntos. En el fondo, como estamos viviendo una situación muy caótica en el Perú, yo creo que el que vaya o la que vaya a sobrevivir, porque ahora sí hay que ser un poco plural respecto al tema de género, creo que el que vaya o la que vaya a sobrevivir va a tener que prepararse mucho a sobrevivir una campaña de desprestigio o una campaña de demolición, porque las campañas de demolición buscan bajar la emoción y el voto es emocional. Entonces probablemente la real foto la vamos a ver ni siquiera en las 2 últimas semanas, en la última semana. Aquel candidato que sea capaz de recibir y resistir el último embate y sostener su voto duro. Entonces, creo que las campañas que estén haciendo mejor trabajo terrestre, o sea, poco medio de comunicación, pero buscando el voto directo pero con la gente. Pero es un tema también de partido, Henry, lo conversábamos un poco porque además se supone se está planteando una reforma política, al menos el presidente Vizcarra ha hablado de una reforma política, ha entregado proyectos que implican una reforma política, y yo veía, por ejemplo, al candidato de Fuerza Popular, a ver, de la señora Keiko Fujimori, entre comillas, que es el señor Little Columbus, que no tiene, pues, ha bajado del 0.5%, del 0.4% en las encuestas, y uno diría, ¿dónde está el voto duro del fujimorismo en esas elecciones? Sí, yo allí nuevamente Keiko arrastrado, digamos, con su desaprobación al resto de sus candidatos. Para no dejar de responder, normalmente Fuerza Popular y Fujimorismo no ha tenido los mejores números en elecciones municipales, no los han acompañado nunca. Regional quizá un poco mejor. Regional habría que ver cómo está yendo en las regiones a nivel nacional. Pero lo que sí es cierto, y en vez de celebrarlo, yo lo veo como una foto que va de la mano con la preocupación tanto del presidente Vizcarra como de todos nosotros respecto al sistema político. ¿Qué nos está diciendo? Mira, ninguno de los 5 o 6 candidatos, por lo menos en Lima, los que van adelante, representan a partidos sólidos. ¿Qué pasó con Alianza por el Progreso? Un partido que sí es municipalista, regionalista, eligió mal, se fue por un Jaime Salinas que absolutamente no ha hecho ninguna campaña y tienes una Alianza por el Progreso, digamos, hoy por hoy casi inexistente. Y avanzamos, ¿no? PPC, Acción Popular, el APRA, el Partido de Peruanos por el Cambio, o sea, los partidos que hoy forman parte del conglomerado del Congreso de la República hoy no existen en las elecciones regionales y municipales. ¿Qué significa eso para la gobernabilidad del país? Ojo, no es poca cosa, porque vamos a volver a gobernar con movimientos políticos. Y no solamente eso, sino que entiendo yo el porcentaje de personas que conocen los símbolos partidarios, como son todos nuevos, es realmente bajo. En todo caso, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba en el señor Urresti. Todo el mundo conoce al señor Urresti, pero al momento de marcar en la cédula no sale la cara del señor Urresti, no sale la cara de Podemos Perú. ¿Cuántos de ustedes, a ver, que nos están viendo, conocen el símbolo de Podemos Perú? Yo la justa puedo recordarlo. Entonces, el trabajo que tienen que hacer los candidatos que optan por ese tipo de partidos, combi, ómnibus, que recogen candidatos, pero no tienen un sello, una cara o una doctrina o una constancia en el tiempo, va a ser un problema, ¿no? Con lo cual, digamos, hay que hacer una recomendación dentro de lo difícil. Esto es que las campañas deben estar más orientadas hoy a vincular personaje y logotipo o marca del partido, porque si no, literalmente la recordación va a ser muy baja, ¿no? De las elecciones, si podemos pasar rápidamente al Congreso para que no se nos vaya el tiempo. Esto de haber visto, ayer lo vimos casi al final del programa porque salió en vivo, reapareció de las tinieblas, no sé dónde habrá estado el congresista Benicio Ríos, si es que todavía le podemos llamar congresista, ha estado ganando su sueldito bacán, habiendo pedido licencia con goce de haber, pero nadie supo dónde estaba y en medio de una sentencia que él tiene, con una orden de captura que él tiene, y finalmente lo que ha dicho además es que se pone a disposición del Congreso, pero que quiere retomar sus comisiones, ¿no? Quiere retomar su actividad congresal. Entonces, ¿cómo esto también implica un desafío? Porque el Congreso tiene que discutir reforma política, reforma electoral, tiene que ver el tema de las investigaciones a los congresistas, ahora el Poder Judicial que está en medio de esta reforma también, ¿no es cierto?, se encuentra con estos casos. Hay posibles blindajes, no lo sé, pero el señor Ríos tiene que cumplir una condena de 7 años. Yo veo lo mismo. Veo a Duberlí siguiendo trabajando en el Poder Judicial, veo a Inostroza,
veo a Tomás Gálvez en la fiscalía y veo, este es otro caso. O sea, literalmente todos los que están siendo acusados desean permanecer en sus puestos para seguir. Incluso, o sea, esto me parece lo más detestable, ¿no? Y es terrible, a mí me parecía tragicómico porque veíamos a Benicio Ríos hablar ayer en el Congreso y nadie lo detuvo. Entonces todavía está prófugo. O sea, se fue al Congreso, dio su conferencia de prensa y todavía está prófugo. Sí, y eso yo creo que el Ministerio del Interior va a tener que explicarnos qué pasó, ¿no? No, claro, nos faltan manos, nos falta, digamos, un código, no lo sé. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Muchísimas gracias, Henry Rafael, por estar aquí. Con todo gusto.